La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Ha pasado a la historia como una mujer cruel, egoísta, sedienta de poder e incluso como una ninfómana. Esa imagen de Beatriz de Bobadilla, una dama castellana de la segunda mitad del siglo XV, se la debemos a Baltasar Castiglione, un escritor italiano que trabajó para el emperador Carlos V y que en su célebre obra El cortesano, una obra publicada en 1528, hizo algunas referencias de pasada a ella. Castiglione la verdad es que nunca llegó a conocer personalmente a Beatriz de Bobadilla, pero le fue muy útil para advertir a sus lectores del peligro que entrañaba relacionarse con ciertas mujeres que tenían poder. Beatriz de Bobadilla y Ulloa lo tuvo y mucho. Nacida en Medina del Campo, pertenecía a una familia castellana de rancio abolengo, con mucha influencia en la corte de Enrique IV. Su hermano Francisco pasó a las Indias y protagonizó el arresto de Cristóbal Colón en Santo Domingo. Su hermana Leonor se casó con Pedro Suárez de Castilla, que llegaría a ser gobernador de Gran Canaria. Su tía Beatriz, que se llamaba igual Beatriz de Bobadilla, fue la confidente más cercana de Isabel la Católica. Que estas dos mujeres se llamasen igual y viviesen en la misma época fueron coetáneas y en el mismo entorno ha obligado a los historiadores a distinguirlas con un apodo. A la Beatriz que hoy veremos se la conoce como la Cazadora, porque su padre fue cazador mayor de Enrique IV y luego posteriormente de Fernando el Católico. Beatriz, la Cazadora, fue una mujer extraordinariamente bella, y quizá por eso mismo Castiglione la empleó en su manual para cortesanos, pero no fue el único que habló de ella. Otros aseguraron que había sido amante de Fernando el Católico e incluso de Cristóbal Colón. No sabemos si esto es cierto, ni lo sabremos nunca, porque no hay fuente que lo confirme, pero sí sabemos que se casó con Hernán Peraza el Joven, señor de la Gomera y el Hierro. Beatriz se mudó a su nuevo señorío y una vez allí estalló un conflicto que marcaría la historia de la Gomera. En 1488 Hernán Peraza fue asesinado por los indígenas porque, al parecer, se entendía con la hija de uno de los caciques de la isla. Aquello condujo a una rebelión generalizada contra los castellanos que obligó a Beatriz a refugiarse en la torre de San Sebastián de la Gomera, desde donde envió un barco a Las Palmas para pedir ayuda a Pedro de Vera, el conquistador y el gobernador de la isla. Pedro de Vera mandó esa ayuda y reprimió a la asonada indígena con gran dureza y también con engaño. Prometió perdonar a los que se rindieran y una vez se hubieron rendido, los masacró o los vendió como esclavos. Al enterarse Isabel la Católica de los acontecimientos de la Gomera, llamó a Beatriz de Bobadilla y a Pedro de Vera a su presencia. Les reprendió y les impuso una abultada multa de 500.000 de maravedíes, que la reina empleó en rescatar a los gomeros que habían sido vendidos como esclavos. A su regreso a las islas, contrajo matrimonio con Alonso Fernández de Lugo, el conquistador de La Palma y de Tenerife, a quien la reina Isabel había premiado nombrándole adelantado de Canarias. Allí pasó a convertirse en lo más parecido a una reina que ha tenido ese archipiélago. Pero no le duró mucho el contento. Pocos años después apareció muerta en su cama cuando se encontraba de visita en Castilla. Algunos aseguran que había hecho tantos enemigos en la corte que fue envenenada. No lo sabremos nunca, pero con Beatriz de Bobadilla, la Cazadora, la historia y la leyenda se entrecruzan alumbrando un personaje fascinante. Para hablar sobre ella, está hoy con nosotros Carlos Pérez Simancas, viejo amigo de este programa, que además es gomero orgulloso y buen conocedor de las andanzas de Beatriz de Bobadilla. Como os decía hace un momento, tengo al otro lado de la línea telefónica a Carlos Pérez Simancas. A Carlos le conocéis los contraescuchas por dos razones. La primera porque ya me ha acompañado aquí en la Contrahistoria. Hicimos hace unos meses una contrahistoria sobre la piratería en Canarias. Y la segunda porque es toda una estrella de mi canal de YouTube. Las dos veces que he estado en Canarias a lo largo de este año, de 2021, pues ha estado allí protagonizando los vídeos. Primero en La Gomera y luego también en Tenerife, donde estuve el pasado mes de agosto. Así que es un placer para mí, y entiendo que para todos los contraescuchas, tener a Carlos con nosotros, que nos va a acompañar para contarnos algo bastante sobre esta dama castellana del siglo XV llamada Beatriz de Bobadilla, la Cazadora. Hay dos, como ya os he dicho, y es importante distinguirlas. Cuesta, porque eran familiares y además vivieron en la misma época, pero bueno, nos va a dejar Carlos ahora mismo ya sin ninguna duda, las va a disipar todas. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buena, Fernando. Como siempre, un honor y sobre todo un placer estar en la contrahistoria y sobre todo dar un saludo a todos los contraescuchas. Que bueno, que ya estoy aquí, que muchos habían pedido que hiciéramos una contrahistoria y aquí estamos. Es que la última vez que estuve en Canarias, ahora en agosto, que fuimos a La Gomera de nuevo, hice dos contrahistorias, pero no la hice contigo porque al final no encontramos el momento. Hice una con Sentinella y otra más con Javier Rubio. Pero claro, ya no había hueco, nos pusisteis una agenda un poquito apretada y la verdad es que no tuvimos el momento físico de hacer la contrahistoria sobre este mismo tema, el de Beatriz de Bobadilla, que es un personaje fascinante y que además tiene un problema y es que se confunde con la otra Beatriz de Bobadilla, que también es otro personaje fascinante, no tanto como este, pero que fue muy importante. Bien, ¿quién es esta Beatriz de Bobadilla, Bobadilla y Ulloa? Porque la otra es Beatriz de Bobadilla y Corral. Eran familiares, una era tía de la otra, pero tuvieron unas vidas relativamente diferentes, a pesar de vivir en la misma época. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué fue tan importante en su momento? Vamos a ver si, bueno, como Gomero, ¿no? Y esto lo digo a título personal. La primera vez que uno se acerca a la figura de Beatriz Bobadilla, primero te da repugnancia, ¿no? Como Gomero, ¿no? Viste, siempre, toda la gente de aquí de La Gomera, de Canarias, siempre hemos crecido sabiendo la historia de los amores de Peraza y lo que pasó con Bobadilla, pero cuando te acercas, ves que es una mujer fascinante y que de haber sido en otro sitio tendría pues 500 series, vamos, la vida de ella pues haría palidecer a cualquier serie de Netflix o de HBO. Esta mujer nace en Medina del Campo y ella proviene de una de las grandes familias castellanas, además muy cercanas a lo que era la familia real en aquel momento. Su padre, el nombre, el apodo de la cazadora viene porque su padre era el cazador mayor de Enrique IV y, y de hecho ella, pues bueno, este hombre colocó a su hermana en la que sería la tía, ¿no? Beatriz Bobadilla la colocó muy cerca del núcleo de la infanta Isabel, que en aquel momento pues era Isabel de Castilla, pero no la que sería la futura Isabel I. Esta mujer crece medio en el campo, pero se va muy pequeña hacia Segovia, bajo la tutela de su tía, y ella, pues bueno, es una mujer que de su tiempo crece, tiene una muy buena educación. En aquel momento, pues bueno, estamos en aquel tránsito del Renacimiento, y esta mujer lo que hace, pues bueno, va aprendiendo las artes de la corte y sobre todo, pues bueno, va teniendo una formación hasta que con 16 años entra ya dentro del círculo de Isabel de Castilla y bueno, pues en aquel momento pues acompaña pues a la mujer más importante de la historia de España, y yo creo que una de las más importantes de la historia de la humanidad, pues desde que prácticamente era una infanta hasta que se convierte en la reina de Castilla y luego ya pues en la reina católica. Bueno, ella venía de una familia muy importante, los Bobadilla. Su tía era marquesa de Moya, bueno, llegó a ser marquesa de Moya, y su padre era cazador mayor, que el oficio de cazador mayor, o el cargo, mejor dicho, porque no era propiamente fue un oficio muy importante en la España de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII incluso, porque los reyes eran todos muy aficionados a la caza. De hecho, Enrique IV, que es contemporáneo de las dos Beatrices de Bobadilla, es el rey de Castilla, que vino antes de Isabel la Católica, murió después de cazar. Fue a cazar al Monte del Pardo y nada, después debió agarrarse un resfriado, Dios sabe qué, y se murió murió en el propio Madrid, mucho antes de que la ciudad se convirtiese en corte. Bien, el hecho de ser cazador mayor daba mucha cercanía al monarca. Solían ser los cazadores mayores, además, gentilhombres con llave de cámara, es decir, que podían acceder a las propias habitaciones del rey. Así que esta mujer desde el principio estuvo muy cerca, bueno, más que cerca, incrustada en la estructura de poder de la monarquía. Era alguien que tenía acceso directo a la reina, al rey y después a la reina. Claro, y aparte su tía era amiga de infancia de Isabel Castilla. Bueno, para que nuestros amigos nos entiendan, simplemente era, pues, las grandes familias cogían a sus hijos y digamos que
las ofrecían para que fueran amigos de juegos de los infantes. De hecho, Isabel de Castilla vio en Beatriz, para que veamos la ascendencia que tiene la familia Bobadilla, la que va a tener sobre la reina católica, pues la consideraba como una hermana, e incluso ah, veía pues a los padres de Beatriz de Bobadilla, ¿no? A los padres de ella como si fueran unas figuras paternas, ¿no? O sea que digamos que se hace un vínculo muy muy cercano y muy familiar, que veremos que ese círculo ese va a salvarle en un par de ocasiones el pescuezo a la propia Beatriz de Bobadilla, digamos la joven, ¿vale? La Sí, junior en este sí, porque caso. esta mujer fue muy amiga de meterse en problemas a lo largo de toda su vida. La cuestión, y creo que algunos contraescuchas se habrán preguntado ya, es como alguien así, alguien que ha nacido en Medina del Campo, muy cerca de los monarcas, su tía, por ejemplo, es la confidente íntima de Isabel la Católica, porque se han conocido de niñas, el padre de Beatriz, de su tía, quiero decir, de Beatriz, la marquesa de Moya, vamos, de Beatriz de Bobadilla y Corral, era el alcaide de la fortaleza de Arévalo, que sigue en pie todavía en la provincia de Ávila, que es donde estuvo durante una parte de su infancia Isabel la Católica, siendo todavía una niña. Entonces, pues se hicieron amigas siendo niñas y se convirtió ya el resto de su vida en su confidente. Bien, ¿cómo alguien así, que está a esas alturas, termina en un lugar tan remoto como las Canarias? Porque en aquel entonces las Canarias eran la última frontera, es decir, el lugar más lejano al que habían llegado, pues desde luego los castellanos y casi los europeos. Como alguien de tan alta alcurnia termina embarcando y yéndose pues poco menos para los parámetros de aquella época al otro lado del mundo. ¿Cómo termina en Canarias, que todavía no estaban ni siquiera del todo conquistadas en aquel momento? No olvidemos que Beatriz de Bobadilla y Ulloa, de la que estamos hablando, nace en torno a 1457. Es decir, faltan todavía por conquistarse las grandes islas, Tenerife, La Palma, la propia Gran Canaria. Vale, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar. Aquí a La Gomera, como habíamos hablado en su momento, en tanto La Gomera como en El Hierro, e incluso Lanzarote y Fuerteventura, como bien explicaste en la contrahistoria que hiciste sobre la conquista de las Canarias, hay dos tipos de conquista, ¿no? Una es la realenga, ¿no? Que serían las Islas Mayores, en el que la corona es la que hace el desembolso económico, y otra es cuando pues son empresas privadas a las cuales pues señores, primero fue el Príncipe de la Fortuna, luego el Conde de Niebla y por último la familia de los Peraza, que compran pues unos derechos para conquistar y pues sacar todos los recursos posibles de las nuevas tierras. Eso es porque llega la familia Peraza. Para que lo entendamos, la familia Peraza y luego la familia Herrera, que es la que va a entrar en las islas, en las cuatro islas, pues Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro se van a separar la isla, se van a separar las dos familias. Pero hay como tres Beatriz de Bobadilla, ¿no? La primera sería, digamos, su paso en la corte, luego sería el tramo que va de cuando se va a La Gomera hasta la muerte de Hernán Peraza, el mozo, y luego desde ahí hasta pues prácticamente su muerte. Hay como tres Beatriz de Bobadilla diferentes, y que lo que van a hacer es crear pues un personaje muy poliédrico. Antes de irse a La Gomera, ella tuvo relaciones con el gran maestre de los caballeros de Calatrava, un señor llamado Rodrigo Telle. Y este señor, si hacemos otro paréntesis, hacemos como una especie de comentario de Crónica Rosa, su padre, Pedro de Telle, había unos 10 años antes de que este hombre fuera el gran maestre, había dejado todo, su familia, el maestrazgo de la Orden de Calatrava, al cual se lo cedió a su hijo con 10 años, porque quería desposarse con la infanta Isabel. O sea, lo que hubiera cambiado la historia de haberse producido ese matrimonio. Pero este hombre, cuando se dirigía, pues porque Enrique IV había dado la mano de su hija a este hombre, a saber los favores que le debía, pues cuando yendo hacia el encuentro, pues se durmió por la noche y no amaneció. O sea, le dio algo en la cama y ahí se quedó. Y eso
pues hizo Bueno, Pedro Girón, el padre de Rodrigo Tellez, era mucho mayor que Isabel la Católica, le sacaba como 30 años, es decir, Isabel la Católica en aquel momento pues era una adolescente que además no se quería casar con Pedro Girón, que era maestre de la Orden de Calatrava, efectivamente, un cargo muy importante, una dignidad importante, y ahí se salvó de una buena Isabel la Católica, porque no es ya un hombre muy por encima de ella en edad, lo cual era relativamente normal en la época, sino que la hubiese cerrado cualquier posibilidad de heredar la corona, incluso, llegado el momento. Bueno, por suerte para ella, este hombre se murió de camino, pues porque en aquel entonces uno se moría de casi cualquier cosa. Pero bueno, volviendo sobre el tema, esta mujer, según nos cuentas, su primer amorío fue Rodrigo Tellez, ¿no? El hijo de Pedro Girón. Claro, Rodrigo Tellez, porque hubo otra intentona de asociar no a esa familia, pero sí acercarla lo más posible hacia la Casa Real. Rodrigo Tellez, el tema es que, bueno, se mantuvieron, por lo visto, todas las crónicas hablan de que Beatriz de Bobadilla era una mujer excesivamente guapa y que, bueno, pues sabía usar bien pues esos atributos femeninos para poder encandilar, y sobre todo tenía una inteligencia muy afilada. Rodrigo Tellez no era lo suficientemente, a lo mejor, tan inteligente, y digamos que era como una especie de marioneta títere que esta mujer pues utilizaba muy a su antojo. Bueno, se habían enamorado con 22 años, bueno, pues sí, ya se habían prometido matrimonio, pero estando en Baza, en las guerras de Granada, ya siendo ya reina de Castilla, Isabel, estando en Baza, reciben la noticia que Rodrigo Tellez, asaltando una fortaleza mora en las guerras de Granada, sufrió 2 saetas, una en el corazón y otra en el ojo, que fue la que la mató, una en el pecho y otra en el ojo, que fue la que lo mató instantáneo. Beatriz de Bobadilla queda pues en shock, y es cuando aparece Fernando el Católico a consolar a esta pobre joven, que es cuando aquí se arma la marimorena, o sea, se arma porque Isabel la Católica se entera de que, bueno, que Fernando el Católico tiene sueños eróticos, porque así se cuenta en las crónicas, con la jovencísima Beatriz de Bobadilla. Y como habíamos dicho, Beatriz de Bobadilla, una mente muy afilada, sabía jugar muy bien el papel de cortesana, y Fernando el Católico, pues bueno, pues lo tenía babeando por todas las esquinas. Y es aquí cuando aparece Hernán Peraza. Bien, que era guapa no hace falta que nos lo digan. Se conserva un retrato de ella, un retrato que está pintado en torno al año 1490. Si ella nació alrededor de 1460, pues era una mujer joven de unos 30 años y es realmente guapa. Es un retrato de la época, lo podéis encontrar en internet, no tenéis más que poner Beatriz de Bobadilla, la cazadora, retrato, y automáticamente os aparecerá. Es el único que se conserva, y era una mujer extraordinariamente bella, y aparte de eso era muy lista, es decir, que supo emplear las armas que le había dado la naturaleza, tanto en forma de belleza como de inteligencia, para ponerlas a su favor. Pero en lugar de casarse con un hombre significado dentro de la corte de Castilla, se fue a casar poco menos que con un pionero, con Hernán Peraza, que era el gobernador de La Gomera y del Hierro. Ya digo, territorios de ultramar en aquel entonces y realmente lejanos. Irse a La Gomera en el año 1490 o 1480 era pues poco menos como ir casi hoy a la luna. Vale, si quieres explico un poco ese proceso muy rápido. Hernán Peraza el Viejo es el que llega a La Gomera, ¿vale? Él hace un pacto de colactación, que era un pacto de beber leche de un gánigo, por lo cual se hermana, ¿no? Y hay como una especie de status quo: tú no me molestas, yo no me molesto, ¿no? Estaban en una esquina de La Gomera, lo que sería hoy San Sebastián de La Gomera, y ahí se mantiene. Quien iba a heredar el señorío era su hijo Guillén Peraza. Hay una copla muy famosa en Canarias, ¿no?, que dice que hay Guillén Peraza, ¿dónde está tu escudo, dónde está tu lanza?, ¿no? Él muere en La Palma, hoy, donde está hoy el volcán, en la playa Tazacorte. Al desembarcar, recibe una pedrada que lo deja en el sitio. Hay hipótesis de que la pedrada le vino de atrás, no de adelante, ¿no? Como que alguien se lo quiso quitar encima. Es que en aquella época
Esto era un reino de taifa, estaba Juan Rejón por un lado, intentando conquistar Gran Canaria, vamos, todos querían ser el señor de las Canarias, querían ser quien controlara las Canarias y aquí había una guerra de poder. Bueno, Guillén Peraza muere, pasa el señorío a Inés de Peraza, su hermana, que ya estaba casado con un señor llamado Pedro de Herrera, que es por eso por lo que entra en la casa Herrera en las Canarias, y estos firman un mayorazgo para cederle el señorío a Hernán Peraza. Hernán Peraza llega a La Gomera y empieza a hacer todo tipo de desmanes, pero ya se le va la mano cuando Juan Rejón, en camino hacia, por cierto, Juan Rejón, que era un bravucón, siempre estaba también metido en follones, le cortó la cabeza a un gobernador, quiso matar a un obispo, bueno, siempre estaba metido en follones, queriendo buscar pelea con Hernán Peraza, llega a La Gomera, y Hernán Peraza envía a 2 sicarios a hablar con ellos para una negociación, y cuando están cerca, uno le lanzó una cuchillada en el cuello que lo dejó muerto en el sitio y huyeron. Hernán Peraza aparece de la nada por allí e intenta, pues bueno, enterrar a Juan Rejón lo antes posible para que en el cielo paz, ¿no? Y en la tierra gloria, ¿no? Todo el mundo quietito aquí y que nadie se moviera, ¿no? Para que no se viera que aquello fue un asesinato. ¿Qué pasó? Que bueno, que la mujer de Juan Rejón denuncia hasta los Reyes Católicos, y es cuando los Reyes Católicos, sobre todo Isabel, manda a apresar a Hernán Peraza y aparece en la corte. Y aquí Isabel la Católica tiene dos caminos. Una, o mata a un capitán, mata al señor de La Gomera por haber matado a un adelantado suyo, que en aquel momento iba bajo su nombre y su palabra era la palabra de la reina, con lo que si lo mataba a Hernán Peraza, los 4 señores de las islas, el Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, pues podrían pasarse a Portugal, que merodeaba la zona, o podrían, que no podría, necesitaba de su ayuda para conquistar las Canarias y mantenerlas bajo su poder. Así que ideó un plan. El plan que hace es que a Hernán Peraza le hace pagar una multa, pagar unas costas a la viuda y a los hijos de Juan Rejón, y le hace que participe pagando él de sus costas, participe en la conquista de Gran Canaria. En la zona de Agaete, arriba al norte, hay un barranco que se llama el Barranco de los Gomeros, y ahí donde Hernán Peraza pues puso una especie de avanzada con 300 personas. Bueno, ¿Qué pasó? Peraza se lleva a Gran Canaria a gomeros, es decir, a indígenas de La Gomera, para conquistar la isla de Gran Canaria. Vamos, que es todo un predecesor de lo que haría posteriormente Cortés en México, utilizar a unos indígenas contra otros indígenas. Claro, él lleva ahí. Y la segunda cuestión es, pues, como su amiga Beatriz de Bobadilla intercede por su sobrina. Sabemos que la sobrina hay unos juegos, o que fue amante de Fernando II de Aragón, o que había una especie de coqueteo. Lo que hace es que obliga a Beatriz de Bobadilla a casarse con Hernán Peraza, ¿vale? Y se la quita de encima y la manda a La Gomera, que como bien decías tú, en aquel momento era el fin del mundo. Y la aleja lo máximo posible de la corte, y sobre todo la aleja lo más posible de Fernando el Católico. Y es cuando ya aparece Beatriz de Bobadilla, aparecen primero tocan Fuerteventura, donde son recibidos por los parientes de Hernán Peraza, y luego ya pues entran en San Sebastián, donde son los señores, y ella los primeros años se pasa pues cuidando de sus 2 hijos, Guillén Peraza, que será el primer conde de La Gomera. Eso es algo que ella luchó mucho, además luchó para que los derechos dinásticos de Hernán Peraza cayeran sobre su hijo, Inés de Peraza, que llega en un juego de matrimonio y la llevó a casar con el hijo de de Alonso Fernández de Lugo. Pero bueno, ella está ahí en La Gomera hasta que una cosa, Carlos, Alonso Fernández de Lugo, con el que se casaría ella posteriormente. Claro, no quería contarlo, pero claro, quería contarlo porque ella hizo una maniobra una maniobra política muy buena. De hecho, hizo conservar gracias a eso,
pues protegió por los derechos de su hijo, pero no quería adelantarlo. El 20 de noviembre de 1488 sucede un tema en la isla de La Gomera, y es que los gomeros matan a Hernán Peraza. En Hernán Peraza... Y le matan porque se entendía con una indígena. Sí, es que aquí se mezclan unas historias que son propias de un folletín, todo hay que decirlo. De una serie, vamos, una serie. Aquí hay como una historia secundaria, y esto y lo resumo de manera muy, muy rápida. Como dije, había un pacto de colactación, en el sentido de que el que venía de fuera lo integraban dentro de la tribu, y tú eras perteneciente a una tribu. En La Gomera existía la pena de muerte para el incesto, pero el incesto no era ya solo entre hermanos o parientes, sino entre gente de la misma tribu, para evitar la endogamia. ¿Por qué explico eso? Porque ese fue el ardid que hacen, pues, digamos, los gomeros hartos ya de Hernán Peraza, quieren quitárselo encima, pero para quitárselo encima, digamos, ante sus dioses o ante su divinidad, tenían que buscar un pretexto, y el pretexto era que este hombre pecara, pues, en incesto. ¿Qué le hacen? Sabían que a Hernán Peraza le gustaban las chicas jóvenes, y le ponen una chica joven en el camino. Se cuentan las leyendas Tejiade, que fue la casamentera, y este hombre pues subía muy a menudo a una cueva en un sitio que se llama hoy la Degollada de Peraza, pero no tiene nada que ver la Degollada por eso, sino la Degollada porque se estrechan dos barrancos. Las Golladas y Degolladas en Gran Canaria son lugares muy estrechos, y allí en la cueva de Aguajedum, o Aguajedume, pues Ibaya esperaba a este hombre. Ojo, no era princesa, porque el término Ibaya procede de un término llamado Ibal, que significa sirvienta. Por lo tanto, esta chica, digamos que la obligaron a ponerse ahí en medio. Hernán Peraza siempre subía, y en un momento dado, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y allí lo estaban esperando, pues, 4 gomeros, que eran encabezados por Pedro de Artacuperche, que en aquel momento era un guerrero mascota. Guerreros mascotas son guerreros que estaban tocados por la divinidad. Eran hijos nacidos en unas fechas muy especiales en el calendario de los antiguos canarios, y esos niños o eran dedicados al sacerdocio, digamos al tema religioso, o eran dedicados al tema bélico. Y pues bueno, encabezaba a esos hombres mascotas. Con 4 más esperan a que Hernán Peraza salga de la cueva, y en ese momento saltan sobre él, y se dice que le hieren con una lanza. Él huye, y en un lugar llamado la Cruz de Peraza, que está un poquito más arriba de la cueva, allí le dan muerte. Lo desnudan, matan a los 2 criados, y los pajes, que eran de Tenerife, les dejan escapar, porque seguramente se entenderían, hablarían, y mandan el caballo con el cuerpo de Hernán Peraza desnudo hacia San Sebastián. Se silba en toda la isla diciendo que el gánigo de la paz se ha roto, que era la señal, ¿no? Como que aquel gánigo que su abuelo había bebido, por lo tanto había que expulsar a esa gente. Los gomeros se lanzan sobre San Sebastián. Beatriz de Bobadilla con sus hijos se refugia en la Torre del Conde. Allí, ya lo explicamos en el vídeo, había una fortaleza de madera que lo que permitía era, por lo que estaba construido la Torre del Conde. La Torre del Conde lo único que hacía era defender una cabeza de playa, y en caso, como en ese momento, ayudar a una posible evacuación. Se lanza un barco, se manda un barco hacia Gran Canaria para pedir ayuda al gobernador en aquel momento de Gran Canaria, que era Pedro de Vera, y Beatriz de Bobadilla resiste con lo que tiene dentro de la fortaleza. ¿Qué pasa? Los gomeros de aquel entonces ni habían sitiado una fortaleza medieval, y no sabían tampoco mucho cómo funcionaba aquello. Al llegar, imagínense, entran aquella gente por el barranco para abajo hasta San Sebastián, y uno de los primeros que cae, porque así cuentan las crónicas, es Pedro de Artacuperche. De una saeta, a unos 30-40 metros, cae pues de una saeta. Y Fernando, si tú vas a una guerra
y el que está tocado por los dioses de los primeros que cae, ¿tú qué crees que hace? ¿Qué harías tú? Bueno, solo hay que ir allí personalmente, cosa que invito a todo el mundo. Les he invitado 2 veces este año para ver la Torre de los Peraza, la Torre del Conde de San Sebastián de la Gomera. No llama mucho la atención, claro, si estamos acostumbrados a ver castillos en Castilla, que son muy grandes, pero claro, en aquel momento era la edificación más importante de todas las islas, seguramente. Era una pedazo de torre, vamos, hecha en piedra y además tenía su fuerte con su empalizada alrededor, en fin, que debía ser imponente para los ojos de los indígenas de la época. Bien, aquí hay una cosa, Carlos, y es que al menos tuvieron los gomeros el detalle de dejarle terminar a Hernán Peraza, porque le mataron después, no antes, lo cual hay que quitarse el sombrero ante ellos. Y esto dio lugar a una guerra que en principio tenía que haber acabado con la vida de la propia Beatriz de Bobadilla. En fin, una mujer desdichada, llega a Canarias, tiene 2 hijos, a un lugar tan remoto como La Gomera, el marido la engaña con una indígena, le matan al marido por rijoso y luego van a por ella. Pero no muere, es decir, resiste la rebelión de los gomeros, entre otras cosas porque se refugia en una torre que los gomeros no pueden sitiar con éxito y porque pide ayuda a Gran Canaria. Y ahí es donde la rebelión ya se complica, ¿no? Claro, la isla se divide en dos, ¿no? Se divide en una parte controlada por los castellanos y hay varios estudios que dicen que la rebelión de La Gomera fue auspiciada por los portugueses, que como sabemos estaban en el noreste, aunque habían sido expulsados, todavía quedaban algún sacerdote portugués por ahí y como que habían auspiciado aquello. Aquello, bueno, se separa y aparece Pedro de Vera con 300 hombres armados y una serie de entre 350 y 200 aborígenes de Gran Canaria, a los cuales coloca en la parte alta San Sebastián, que hoy se le llama aquello la Punta del Canario. La Punta de los Canarios se le llama porque allí estableció, digamos, a la gente de Gran Canaria para que en caso cubriera la retaguardia. ¿Qué hace Pedro de Vera? Aquí cuenta la leyenda que Pedro de Vera manda a lanzar un mensaje a todos los gomeros y que aquellos que no habían participado, que querían el perdón, que fueran hacia San Sebastián para participar en una misa. Me parece muy extraño que alguien que se rebele pues vaya allí a pedir perdón, ¿no? Le habrán dicho, mira, sube tú si quieres hablar con nosotros. ¿Qué pasa? Pedro de Vera, bajo órdenes de Beatriz Bobadilla, porque Beatriz Bobadilla a partir de ese momento si tiene un odio visceral a todo lo indígena, o sea, a todo lo que sería canario, le sacaría un odio y manda como castigo a ahorcar y empalar a más de 300 canarios que vivían en San Sebastián, que ya con un cierto tema ya estaban cristianizados. Pedro de Vera, donde se encuentra hoy el parador, aquí se le llama la Punta de la Horca, porque allí llegó a matar, o sea, a ahorcar, a empalar y a quemar vivos pues no solo a gomeros que habían allí, sino también pues gente de Tenerife, de Lanzarote, de otras islas que ya habían sido cristianizados y con ello castellanizados. Pedro de Vera era uno de estos castellanos de armas tomar de la época. Era un tipo que no tenía la más mínima misericordia cuando le envían los reyes católicos a Gran Canaria, porque la isla la había intentado conquistar Juan Rejón, pero no lo había conseguido. Tiene que enviar a Pedro de Vera, que él sí lo consigue. Cuando llega al Real de Las Palmas, que es la ciudad primigenia de Las Palmas, se replantea la conquista de la isla y lo consigue en muy poco tiempo. Sí, y aparte porque era un tío bastante expeditivo, como estamos viendo. Si me permite, puedo contar una anécdota que sucedió en la playa, así lo recogen las crónicas. Un señor llamado Pedro de Chirche es ahorcado. Por el peso de los ahorcados se rompe la horca. Le llegan a noticias a Pedro de Vera y señora que hay uno que ha escapado. Le dicen, bueno, tírenlo, ahúdenlo en el mar. Va a un barco, lo tira, y Pedro del Quique sale nadando por la playa. Vuelven a contar a Pedro de Vera ya se acerca a la playa y dice que lo tienen más lejos. Aquel hombre, no sabemos cómo, vuelve a salir por la playa. Eso está en las crónicas. Cuando él llega a la playa, se le acerca un fraile y él le dice que cuando está en el agua, una señora que se le aparece y le rompe las cuerdas y él sale nadando.
Bueno, los frailes dicen milagro, milagro, se llevan a Pedro de Chirche y este hombre, pues bueno, pues acabó sirviendo a Alonso Fernández de Lugo, y este hombre tuvo como una especie como de halo místico, porque se había salvado de lo de Pedro de Vera. Pedro Chirche está en las crónicas, y así lo cuenta, por ejemplo, Dominic Wolfeld, que es uno de los grandes estudiosos del pasado canario, o sea, digamos un berberólogo muy famoso que fue uno de los primeros que dio las teorías de que los antiguos canarios procedían del norte de África. Bueno, pues cierro paréntesis con esta anécdota, y bueno, Pedro de Vera vuelve a Gran Canaria. ¿Qué pasa? Aquellos frailes que están allí y mandan una carta al obispo de Gran Canaria, a un obispo Fría, que junto con el obispo que se encontraba en Sevilla, ellos salvaron a muchísimos canarios porque dieron pruebas al Papa para que el Papa nombrara a los canarios gente de raza blanca, que ya en aquel momento, hoy podría ser una estupidez, pero en aquel momento era algo que te separaba de la esclavitud o de la muerte, salvajes, paganos, pero de raza blanca, a los cuales que había que cristianizar, pero no esclavizar. Eso es una carta que manda el Papa, una orden que manda a los reyes católicos. Los reyes católicos están metidos en aquel momento en la Guerra de Granada y tampoco le prestan asunto a ese tema de Canarias. ¿Qué pasa? Los frailes mandan una carta al obispo, el obispo, que ya se las había tenido bastante tiesa con Pedro de Vera, vio la oportunidad de devolverle algún par de monedas y manda una carta al Papa y a Isabel de Castilla. Isabel monta en cólera y manda a llamar a Beatriz de Bobadilla, segundo problema que ella tiene grave con la reina, y a Pedro de Vera. Cuando llegan allí los dos, les impone una multa de 500.000 de maravedíes, que, oh sorpresa, fue la dote que dieron los reyes católicos a la boda de Hernán Peraza y Beatriz Bobadilla, o sea que le recupera que aquello era un fortunón. Vamos, aquello era para que Beatriz Bobadilla y sus hijos no vivieran a cuerpo de rey. Pues se lo reclama otra vez. Beatriz Bobadilla se había pulido el dinero, no tenía de dónde sacar tanto dinero, y por mediación otra vez de su tía habla con la reina. La reina dice que no la quiere ver, la expulsa del campamento, no la quiere, o sea, como que ya no, vamos, hasta aquí llegó, no quiero saber nada de ti, se va Beatriz Bobadilla, pero a Pedro de Vera lo despluman. Prácticamente Pedro de Vera había matado a 300 súbditos de Castilla, que la única persona en Castilla que podía declarar o dar muerte a otro castellano era la reina. Vamos, Pedro de Vera se había metido en un jaleo. Perdió todo, fue confiscado todos sus bienes. Con el dinero que se saca se empezó a rescatar a todos los esclavos que habían vendido desde La Gomera. De hecho, su nieto... Claro, es que el problema estaba ahí, estaba en que había hecho esclavos, no tanto que había sofocado la rebelión de una manera más o menos sangrienta, que en aquel entonces las cosas se hacían así, sino como que había atrapado a los gomeros y los había vendido como esclavos, seguramente a los portugueses, a mercaderes portugueses que se dejaban caer por Canarias, y no se podía esclavizar a cristianos. Eso, la cuestión no era tanto racial, es decir, étnica de si eres blanco, negro o azul, sino si eras cristiano o no eras cristiano. No se podía esclavizar a cristianos, y eso era lo que probablemente a Isabel la Católica le revela. Pero bueno, ¿quién se creen estos tipos? Llegan, matan a mis súbditos y además los esclavizan y se los venden a otros. Así que 500.000 de maravedíes para que yo pueda rescatarlos. Claro, el Pedro de Vera pierde todos sus privilegios, pierde sus privilegios en la corte. De hecho, como dije, su nieto, para poder ir a América, tuvo que cambiarse el nombre y ponerse el nombre de la madre. Un tío que pasó en la historia llamado Albert Núñez Cabeza de Vaca, que también otro tipo grandioso. Bueno, pues que no tenía nada que ver con el abuelo. ¿Qué pasa con el amigo Pedro de Vera? Que cuando sale del juicio de la reina, en lo que perdió todo, unos señores muy amables le esperaban en la puerta, una gente que eran del Santo Oficio, al cual le dice que lo había mandado el Papa para decirle: ven para acá que tenemos que hablar contigo, porque había cometido dos cosas. Había
él apresa a muchos canarios en plena misa. Muchos canarios que estaban allí fueron a misa un poco para que exonerarse, digamos, para que nadie tuviera dudas de que ellos tenían un compromiso en la nueva realidad que existía en Canarias. Él había dicho que aquellas hostias estaban sin consagrar, lo cual era otro pecado mortal. Y aparte, lo que tú dijiste, habían esclavizado a cristianos. El Santo Oficio ya terminó por acabar con Pedro de Vera, el cual su vida se extingue, o sea, su vida ya se desaparece de la historia, y acabó prácticamente refugiado en casa de familiares, pues sin más gloria que otra. Así que Beatriz de Bobadilla se viene a Canarias, y aquí es donde tiene otro gran problema. Claro, porque Pedro de Vera, la rebelión de los Gomeros le cuesta el cargo, los reyes católicos le cesan, le sacan de Gran Canaria, lo devuelven a Castilla, él de hecho muere en Jerez de la Frontera unos años más tarde, completamente olvidado por todos, pero Beatriz de Bobadilla empieza una nueva vida, es decir, lo que debió acabar con ella también, que fue esta rebelión de los Gomeros, la multa que le impone la reina, el hecho mismo de quedar completamente deslegitimada. Ya no es viuda, a Hernán Peraza le han matado unos años antes de la rebelión, y ella sabe reinventarse de una manera fascinante, porque tiene de nuevo una nueva etapa también en Canarias, es decir, ella sí vuelve a Canarias, y la reina no consigue sacarla de ahí. Claro, de hecho, por cierto, la reina católica le obliga a ella a no volverse a titular como reina de Canarias, porque así se hacía llamar. De hecho, era una especie de reyezuela, ¿no? Que controlaba varios territorios importantes en las islas. Bueno, aparece su suegra, que le reclama el mayorazgo, porque ella tiene otro hijo más pequeño, el que sería luego el señor de Lanzarote, por si lo comentamos una vez, pero lo vuelvo a comentar. Si alguien ve los escudos de la Gomera y el de Lanzarote, son parecidos, muy muy parecidos. Lo único que cambia es la forma del escudo, y es porque en ellos pues gobernó la Casa Herrera, ¿no? Y es porque digamos, en un momento dado el hermano más pequeño se queda con Lanzarote y Fuerteventura, que fue lo que pudo rescatar la madre, Inés, que con Inés de Peraza, que con Beatriz no se llevaban, eran las dos tal cual, y es una de las grandes instigadoras sobre la leyenda negra que le va a caer a Beatriz Bobadilla. En aquel momento se decía que ella, la cazadora, se le llamaba así de manera despectiva, decía que había sido infidelidad a su hijo, que envenenaba a los amantes cuando ya no los utilizaba, como una especie de Lucrecia Borgia, pero a lo canario. Bueno, ella realmente la fama le viene posteriormente, le viene ya en el siglo XVI, cuando esta mujer ha muerto, cuando lleva muchos años muerta. En aquel entonces lo que es una mujer de poder que procura mantener ese poder, y lo procura mantener como lo trataban de mantener las mujeres de aquella época, es decir, mediante matrimonios, casándose con hombres poderosos. Primero ha estado con Hernán Peraza, probablemente ha sido amante del rey católico, no lo sabemos, no hay fuentes que lo confirmen, pero es una posibilidad, que fue una mujer guapa, es obvio, a la vista del retrato, y un retrato muy realista además, se ve que el pintor tampoco quería adornarla especialmente, está muy tapada, de hecho, y a partir de la rebelión de los Gomeros y el castigo de la reina, se casa con otro de los capitanes de los reyes en Canarias, probablemente el más importante y el más famoso de todos, que es Alonso Fernández de Lugo, el conquistador de La Palma y de Tenerife, el auténtico pionero de la conquista de América. A poco que se estudie la biografía de Fernández de Lugo y su manera de proceder, si en lugar de vivir a finales del siglo XV hubiera vivido a mediados del XVI, hubiera conquistado algo en América, seguramente, y además con las mismas formas. Bien, ella se casa con este hombre, que es un tipo especialmente ambicioso, que está metido en la conquista de Tenerife. La isla no es la más grande, pero sí en aquel momento la que más se le resistía a los castellanos, y desde luego parecía la más rica, y le echa una mano desde La Gomera. Claro, ¿por qué se casa con Alonso de Lugo? Ahí viene otra vez su instinto de supervivencia. La suegra denuncia, o sea, la madre de Hernán Peraza la denuncia ante el Consejo, al Consejo Real, ¿no? Que sería en ese momento como una especie como de tribunal, ¿no? De Castilla, ¿no? Y esto, pues bueno, le vuelve a caer la papa caliente a la reina,
de que tiene que por tercera vez volver, se tropieza otra vez con Beatriz de Bobadilla, porque la denuncia que hace Inés de Peraza, lo que hace es que le dice que ella no ha devuelto el dinero a los reyes. Aquel dinero, la multa, ella era morosa. Por lo tanto, le podían causar embargos, o sea, embargarle todos sus bienes para cobrar. Es cuando Inés de Peraza había reunido una suma de dinero como para decir a la reina, mire, yo pago la deuda de ella, pero el mayorazgo vuelve a pasar a mí y se lo doy a mi segundo hijo para que siga el apellido Peraza aquí. Lo que no sabía Inés de Peraza era que Beatriz Bobadilla, su idea era cederlo todo a su hijo mayor, porque Inés pensó que bueno, que llegaría algún matrimonio y aquello el territorio aquel se desmembraría. En ese momento en la que ella está bastante presionada, o sea, no estamos diciendo que va a tener que volver va a Castilla, otra vez la reina Isabel hace la vista gorda, ella va para abajo y es cuando ella se casa con Fernando Alonso de Lugo para, digamos, buscar una protección. Este tipo era todo lo contrario, este tipo era un hombre bajo, feo y sobre todo bastante expeditivo. Él fue enviado, el proceso, a conquistar Canarias, a conquistar la isla de Tenerife bajo cualquier medio y no escatimó en medios para poder someter la isla. Una vez sometida, este hombre, Fernando Alonso de Lugo, pues se embarca en una suerte de guerra, porque a veces pensamos que, bueno, sí es verdad, la mayor piratería de aquello que hablamos fue la berberisca. Aquí la berberisca arrasó Canarias. Pero es verdad que los castellanos y luego los españoles, todo lo que iba desde Marruecos hasta prácticamente al sur de Mauritania, hacían verdaderas cabalgadas y lo que hacían era limpiaban las costas de posibles piratas o enemigos que pudieran venir. De hecho, la isla de Fuerteventura llegó a estar repoblada con moriscos esclavizados desde allí. Bueno, pues aquello lo encabeza Fernando Alonso de Lugo, quien crea Santa María del Mar, que era una réplica exacta de la Torre del Conde de La Gomera, en la costa, para poder internarse. Bueno, aquello está durante 4 años, aquello fue de mal en peor, solo pedía más dinero y más armas para poder conquistar aquello, no había avanzado nada en territorio africano, aquella gente era muy belicosa, pero en estos 4 años la que gobernaba Tenerife era Beatriz de Bobadilla. Y aquí hay un suceso que pasa muy, muy, muy de puntillas por la historia, pero es un suceso que va a ser bastante, digamos, clave para entender un poco la historia de La Gomera o de Canarias. Estando en Vilaflor, en la zona de Chasna, se encuentra en el sur de Tenerife. Vilaflor es un municipio que da la cara sur y está muy, muy cerca de lo que hoy es el Parque Nacional del Teide. Por cierto, pasamos por allí cuando estuviste en agosto, que pasamos con el coche. Bueno, pues ella estaba allí, habían gomeros que se encontraban en el sur de Tenerife ya, y gomeros que le explican que su secretario, el que tenía gobernando La Gomera, bajo su nombre, estaba conspirando con su suegra, con Inés de Peraza. Esta mujer ya en los últimos años de su vida seguía todavía dándole guerra a esta mujer. Así que lo que hace Beatriz de Bobadilla, manda a llamar a 20 de los mejores hombres que tenían en Tenerife, 20 guerreros, se suben en un barco y en una especie de acción de comando toma la Torre del Conde. Y así lo cuenta, por ejemplo, lo cuenta Viera Clavijo, que cuando los comeros despertaron por la mañana, se encontraron al secretario ahorcado desde la almena de la Torre del Conde y como un claro ejemplo de que gobernaba Beatriz de Bobadilla. Ella dio unas órdenes, le dijo a uno que estaba allí: tú eres ahora el secretario, mira lo que va a pasar, si no me rinde, si me traiciona, te ahorco aquí, y se vuelve para Tenerife.
Ya estando en Tenerife, vuelve Fernando Alonso de Lugo. Este hombre tenía un carácter bastante arisco y irascible, digamos, el matrimonio, pues bueno, el matrimonio era lo que era, uno necesitaba, pues, volver a casarse, ya había casado primero. Era un matrimonio de conveniencia en toda regla, en el que mezclaron incluso matrimonios entre los hijos. No Claro, creo que hubiese mucho amor entre Alonso Fernández de Lugo y Beatriz de Bobadilla. Era ya una mujer madura, además, tampoco era una jovenzuela. ¿no? Y aparte, Alonso Fernández Lugo quería las 7 islas, la quería controlar completamente las 7 islas. Quería las siete Ella, islas y quería también África, porque en todas sus correrías por las costas de Berbería lo que trata es de hacer lo mismo en el norte de África, en la costa atlántica, que había hecho en Tenerife. Él cuando termina en Tenerife en 1496 y rinde la isla, se va para África, con la idea y además empieza a establecer fortalezas de la misma manera. Pero claro, aquello se le indigesta. Y es cuando ve, después de la batalla esta de las Torres que has comentado, cuando ya vuelve a Canarias. Aun con todo, los reyes católicos le reconocen el mérito que había tenido lo suyo en África. Y es cuando le nombran adelantado de las Canarias. Y por lo tanto, ella, Beatriz de Bobadilla, que es la que ha gobernado en su lugar mientras él estaba triscando por la costa del norte de África, ha sido la adelantada, por lo menos la adelantada in pectore, la verdadera señora de las Canarias. y pasa que Fernando Alonso de Lugo, dentro como dice, de su ambición desmedida, quiere arrebatarle el control de La Gomera y el Hierro. Y es cuando esta mujer empieza pues a urdir un plan. Y este plan pasaba simplemente pues por un dato que hace unos días celebramos, que fue el descubrimiento de América. Esta mujer lo que hizo fue ejercer el poder que tenía su familia dentro de la corte, y lo que hizo fue pues nombrar ya como mayorazgo, o sea, apropiarse de que bajo que su hijo Guillén sería ella cede su, digamos, el señorío de La Gomera y Hierro bajo su hijo en aquel momento era pues un adolescente, y nombra digamos, trae a un familiar que es el que va a ser un poco de tutor, y por eso controla. Fernando Alonso de Lugo, pues imagínate, entra en cólera, se casa su hija con este hombre, pero con el segundo adelantado que sería Pedro Fernández de Lugo, pero Fernando Alonso de Lugo ya hace como una especie de repudio público con Beatriz de Bobadilla, y esta mujer pues se queda ahí, y esta mujer se va regresa a la península, regresa hacia su pueblo natal, a Medina del Campo, y aquí pues, bueno, aquí es donde aparece ya muerta en la cama, que no sabemos bien si fue muerte natural o fue envenenada, porque hay dos teorías. Bueno, esa es su última incógnita. No sabemos si la mataron o se murió de muerte natural. Muy mayor no era. Era una mujer que tenía en torno a los 40 años. En aquel entonces poco más, unos 45 aproximadamente, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo nació. En torno al año 1457 se cree. Así que para aquel entonces, Beatriz de Bobadilla, sí sabemos la fecha en la que murió. Murió ya, bueno, a la vez que Isabel la Castilla, ya ha entrado el siglo XVI, aunque no llegó a conocerlo directamente el siglo XVI, murió en 1504, vamos. Y cuando muere ella, la entierran, se olvidan, y a partir de ahí empieza la leyenda, porque de Beatriz de Bobadilla, la idea de esa reina la cazadora, la ninfómana, la mujer cruel y sanguinaria, esa figura la construyen posteriormente. No es que hubiera tenido buena fama en vida, pero su fama empeora considerablemente cuando ya ha muerto. Es un italiano, Baltasar Castiglione, el que incluye un par de referencias suyas, de historias suyas, no sabemos si reales o apócrifas, en su Cortesano, que es una obra muy posterior, una obra ya de 1530 aproximadamente. Así que su figura queda ahí como un referente de lo que es la mujer poderosa, a la que todos los cortesanos deben temer, porque siempre está maquinando y tramando algo. Sí, pero sí, y aparte, esta mujer, aparte se le atribuyeron muchos amantes, entre ellos, yo creo que es importante porque ella es partícipe indirectamente de la conquista, o sea, del descubrimiento de América. Hay mucha gente que dice que, bueno, hay todavía, si nosotros tecleamos en Google, vamos a ver pues nombres como la ninfómana,
había un libro hace unos 30 años, La cruel ninfómana Beatriz Bobadilla, de un señor con un seudónimo de Venero de Anaga, que hace también un hincapié mucho en la leyenda negra y bueno, tampoco tiene mucha constancia histórica, pero todo el mundo da por hecho de que Colón viene a La Gomera enamorado de Beatriz de Bobadilla. Y ese hecho hay que explicarlo, que estando Beatriz de Bobadilla resolviendo todos los asuntos del mayorazgo de su hijo, ella conoce a Cristóbal Colón y por lo visto mantienen pues una relación amistosa, y que bueno, hay quien dice que bueno, que fue amorosa, pero Cristóbal Colón sabía perfectamente que el puerto idóneo para poder salir hacia su viaje, yo soy de los que creo que Colón sabía perfectamente a dónde iba. De hecho, bueno, en el diario está, ¿no?, que más o menos calculaba pues casi con una precisión cuándo iba a poder llegar a tocar tierra. Sabía que el puerto idóneo era La Gomera, sabía que aquella mujer era la señora de La Gomera, sabía que su familia era muy poderosa dentro de la corte, y yo simplemente creo que Amor se acercó para poder solucionar el tema. Si me permites, voy a contar una historia que es apócrifa, pero por ejemplo, Francisco Montes de Oca escribió un libro que se llama Colón 1484-1486, y él habla que la historia del prenauta, esa historia de aquel marinero de Huelva que le dice, que le cuenta más o menos cómo llegar a América, bueno, mientras la historia pues la sitúa en Madeira, este hombre, incluso Viera y Clavijo, y Garcilaso Benca también, lo citan en la isla de La Gomera. Por lo tanto, si hubiera sido 1484 y 1486, hubiera coincidido en el tiempo con Beatriz de Bobadilla, y seguramente Beatriz de Bobadilla hubiera escuchado que allende los mares había una tierra llena de riqueza de la cual ella quería ser partícipe. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que no, bueno, hoy si hubiera habido, no sé, no creo que hubiera sido significativo para la historia. Yo creo que lo que fue significativo fue que Beatriz de Bobadilla cree a aquel hombre, sabe que aquel hombre, pues posiblemente Colón iba mostrando algo que convencía a la gente, y esta mujer le prestó todas las ayudas a parar en todos los viajes que Colón hizo a La Gomera. Le prestó absolutamente todo lo que necesitaba. Y aparte, y luego para guiños de la historia, fue otro Bobadilla, un hermano de Beatriz, quien fue a América a cargarlo de cadenas y a mandarlo para los Reyes Católicos, que fue el que fue el siguiente gobernador de América, de la isla de la Española, fue el hermano de Bobadilla. O sea que Beatriz Bobadilla, digamos, controlaba el inicio de la ruta a América y su hermano controlaba el final, o viceversa. Bueno, en el caso de que se entendiese con Colón, que no lo sabemos, no hay ninguna fuente que nos lo diga, ni hemos encontrado nada, es simplemente habladurías de la época que han llegado hasta nosotros, habladurías muy atractivas por lo demás, y más tratándose de dos personajes tan significados como Cristóbal Colón y esta mujer tan guapa. Bien, en el caso de que fuese así, tampoco hubiese pasado nada, no estaba haciendo nada ni ilegal ni ilegítimo. Ella era viuda desde 1488 y hasta la década de 1490, bien entrada, no se casa con Fernández de Lugo, así que es simplemente una viuda que vive en San Sebastián de la Gomera, bastante a solas, porque aquel lugar ya hoy está poco poblado, no quiero ni pensar lo que sería aquello en 1490, y bueno, pues ha conocido a Colón en la península, y es normal que pues tuviese alguna relación con él. Lo que no sabemos es qué tipo de relación con él, pero vamos, que esa imagen de ninfómana que le ha creado cierta historiografía no creo que se corresponda con la realidad. Con Hernán Peraza tuvo 2 hijos y fue una dilecta madre de familia, y luego posteriormente ya con Fernández de Lugo lo que se dedicó es a sobrevivir, porque la reina la tenía enfilada.
y se dedica a sobrevivir con las armas que tenía. Pues me caso con un hombre poderoso y este hombre poderoso además es un culo inquieto, que no se dedica más que a andar buscando campañas de conquista. Así que me quedo aquí a gobernar desde el propio Tenerife, es decir, ya con las islas completamente conquistadas. No veo yo sinceramente esto de la ninfomanía o de la sexoadicción que algunos autores le han adjudicado y le han machacado a esta pobre mujer. No, pobre, a esta mujer sin más, que de pobre os aseguro que no tuvo nada. Vamos a ver, fue una mujer bastante expeditiva, decía Romeo de Armas que fue muy cruel con sus enemigos, pero muy amiga de sus amigos. De hecho, aquí hay una anécdota, el Hernando de Vera, el hijo mayor de Pedro de Vera, viendo que había perdido cualquier atisbo de poder prosperar dentro de la sociedad castellana, o sea, su padre era un paria, un tipo que había sido repudiado por la corona y había sido ajusticiado por el Santo Oficio. Este hombre, por lo visto, hay una serie de coplas que, por cierto, se cree que que aparece en el Juego de Tronos, pero muy parecido. Creo que es una historia. Este hombre, por lo visto, el escritor había estudiado mucha historia española y que ha metido dentro del Juego de Tronos. Bueno, había unas coplas satíricas sobre los reyes católicos. Al que lo compuso se le condenó a ser cegado, o sea, se le perdió la vista, y a Hernando de Vera y al otro, que fueron los que regaron la copla por Andalucía, pues se les condenó a muerte. Este hombre sale huyendo y se refugia en Beatriz de Bobadilla. O sea, Beatriz de Bobadilla lo acoge y lo tiene allí, y cuando la noticia llega a los Reyes Católicos de que Beatriz de Bobadilla ha recogido a un proscrito, el hijo de un proscrito, y que también que estaba condenado a muerte, la reina se subía por las paredes. Ella coge un barco y decide que ella personalmente va a entregar a Hernando de Vera a los Reyes Católicos. Pero, oh sorpresa, Fernando, hay una tormenta y el barco se desvía hacia Madeira. Y lo que hacen los portugueses, retienen, se portan bastante corteses con Beatriz de Bobadilla, le ofrecen agua, todo, más o menos para que se fuera, pero ellos apresan a Hernando de Vera, y Hernando de Vera acaba sus vidas en Portugal. Bueno, acabó sus vidas guerreando guerreando en Ceuta. Murió luchando en Ceuta para los portugueses. ¿Qué pasó? Hay gente que dice que Beatriz de Bobadilla traicionó a Hernando de Vera, pero mucha gente cree que lo que hizo fue salvarle el cuello, ¿no? Y haciendo un ardid para poder llegar a Madrid. Ahí digo yo que era muy, muy amiga de sus amigos, ¿no? Y bastante cruel con sus enemigos. Como vemos, es una figura muy, muy clave, y podríamos estar contando historias sobre ella. Yo creo que hay infinidad de historias de una mujer. Da para película, da para película y para serie. Pero para una serie larga. Así que, por favor, directores de cine, está muy bien las películas de atracos de bancos y todas estas cosas, pero tenemos una cantidad de materia prima en la historia cercana, que además da para todo, porque en el caso de Beatriz de Bobadilla habría hasta escenas subidas de tono, lo cual alegra bastante a las películas. No, ahora en serio, es una figura que es bastante conocida en Canarias, como habéis podido ver. Bueno, Carlos sabe más que nadie de esta mujer, pero vamos, sí, es conocida sobre todo en la isla de La Gomera, como es lógico, pero en el resto de España no tanto. Probablemente porque se la confunda con la otra Beatriz de Bobadilla. Claro, es que se llamaban igual y vivieron en la misma época, aunque Beatriz de Bobadilla, su tía, es decir, la marquesa de Moya, vivió algunos años más y no tuvo ni muchísimo menos una vida tan ajetreada como esta. Bien, pues ha sido un placer tenerte hoy. Ya nos hemos puesto a hablar y nos ha dado una hora, Carlos. Esto no puede ser. Sí. Eso sí, hemos cubierto lo principal. Espero que a los contraescuchas les haya despertado el interés. Hay algo de bibliografía por ahí y la historia en sí, lo suyo con Beatriz de Bobadilla
es visitar el lugar de sus andanzas, que fueron las Islas Canarias, especialmente la isla de La Gomera. Acercarse hasta allí, además ahora que tenemos el volcán de La Palma en plena erupción, hay más que nunca apoyar a los canarios y ir allí, visitar aquellas islas en las que, aparte de, tener muy buen clima, pues tenemos un montón de historia, como hemos podido ver, y no solo de edificios, también de personajes ilustres, como este caso. Aparte que Beatriz Bobadilla ha sido tan controvertida que, por ejemplo, dos grandes historiadores de Canarias, Romeo de Armas y Alejandro Sirianescu, que eran muy íntimos amigos, se pelearon por ella, porque uno no creía que fuera ninfómana y el otro sí creía que era una ninfómana, así entre comillas, y se dedicaron pues artículos en prensa llamándose de todo, dos grandes amigos por Beatriz Bobadilla, para que veamos que fue un personaje candente. Yo no creo que fuese una ninfómana, personalmente, por lo que he leído de ella. Ninfómana es una cosa seria, más un trastorno, digamos, perfectamente delimitado. Fue una mujer una superviviente de su época, bastante hábil, por cierto, que supo lidiar con todo en un lugar, insisto, que es que no vivió en Burgos ni en Toledo, que es que se fue a La Gomera y a Tenerife, que estaban realmente lejos en aquella época, y supo gestionarlo todo con una habilidad pasmosa. Una mujer digna, como hemos dicho, de una película o de una serie. ¿Qué piensas? Ella sobrevivió a Rodrigo de Tella. Dio con Rodrigo de Tella, Fernando II el Católico, Hernán Peraza, Pedro de Vera, Juan Rejón, Fernando Alonso de Lugo, Cristóbal Colón, entre otros. Ella fue una mujer que obtuvo muchísimo poder. Y, por cierto, una cuestión, su secretario aquí en Tenerife, quien, digamos, gobernaba, quien dirigía las cosas así más banales, era un guanche cristianizado llamado Diego Castellano, el cual tenía un problema de vista, o eso fue el ardid que utilizaron para que ella fuera la gobernadora completa de la isla. O sea, que fue una mujer que sobrevivió. ¿Qué pasó? Que al igual que Lucrecia de Gorgia o otras grandes mujeres de la historia, digamos, en un mundo de hombres, pues se le echó peste, porque esta mujer, ya lo digo, a sus enemigos era bastante expeditiva y no se andaba con chiquitas. Yo creo que es una figura a revisar, y también a revisar desde Canarias, ¿no? Ya te comenté al principio que como gomero, al principio cuando me acerqué a esta figura, lo hice con cierta repugnancia y cierta frialdad, ¿no? Pero cuando vas leyendo y vas metiéndote en la historia, ves que esta mujer fue una mujer que hizo huidas hacia adelante, utilizó su inteligencia muy bien, porque siempre estaba en el punto justo, en el momento justo y en el lugar justo, y que sobre todo que sobrevivió 3 veces a la ira de Isabel la Católica, que tampoco le temblaba el pulso. Luego fue a morirse el mismo año que ella. Yo creo que en serio lo digo, por si me está escuchando algún productor de cine, para encabezar el reparto de esta película, la actriz ideal, a mi juicio, es Ana de Armas, que creo que es hoy por hoy la actriz más guapa que hay en todo el cine universal, y además con diferencia sobre la segunda, es cubana, está recriada en España, por lo tanto es perfecta para un papel como este. Yo simplemente lo dejo ahí. Bien, pues Carlos, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte hoy aquí de vuelta. Bueno, el placer es mío, sabes que me siento como en casa, y sobre todo pues charlar sobre historia, que creo que es algo que nos gusta a los dos. Sí, mucho, a mí me encanta. Y ya veremos cuál será el siguiente tema que podemos traer y que le pueda gustar a los contraescuchas. Pues ahí te lo dejo, no tienes más que prepararte uno, me lo comunicas y nos ponemos a grabar una contrahistoria, que es algo que a mí me gusta mucho y me consta que a ti también. Bueno, queridos amigos, pues nos vamos a ir despidiendo, no sin antes deciros que este sábado, es decir, mañana, voy a estar en Valencia, en la Feria del Libro de Valencia, firmando la contrahistoria de España. Os lo digo porque estas cosas se me suelen olvidar, pero hoy me la he dejado aquí apuntada en la pantalla para que no se me olvidase. Voy a estar, ya sabéis, sábado 16 en la caseta número 29, una librería que se llama Somnis de Paper,
el sábado de 5 a 8 de la tarde. En Valencia, la Feria del Libro se celebra junto al cauce antiguo del río Turia, en los Jardines del Real. Cualquier valenciano o de las cercanías de Valencia lo conoce. No hace falta que yo se lo explique, que estoy muy lejos de allí. Bien, pues estaré de 5 a 8, y si hay gente que quiere que me quede, pues me quedo sin ningún problema. Así que, queridos amigos, me despido de vosotros hasta la próxima semana, que tenemos otra contrahistoria, y para los que vengáis mañana a Valencia, que os firme la contrahistoria de España, que se está vendiendo muy bien, por cierto, mucho mejor de lo que yo pensaba, pues me despido de vosotros hasta mañana, porque nos podremos ver las caras. Muy bien, pues con esto terminamos ya. Os agradezco a toda la audiencia por estar aquí, por acompañarnos, tanto a Carlos como a mí, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.